regresamos ya a esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes les agradecemos, por supuesto, el espacio que nos están brindando el día de hoy, a su servidora Yunuen Servín y a mi invitada el día de hoy, que nos ha engalanado ya casi toda esta hora, ya a punto de despedirnos, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, Alma Baena. Y bueno, estábamos platicando, magistrada, escuchamos en el bloque pasado el Vox Populi, la opinión de la gente respecto a los derechos políticos electorales, el votar, el ser votado, todo esto, que bueno, digo, el votar y ser votado es un ejemplo entre un montón que ya hemos platicado a lo largo de esta hora, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos, pareciera que todavía lejano, que es con lo que quisiera que fuéramos cerrando ya el tema, pareciera que es algo lejano, pero ya está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones. Ya se acerca el proceso electoral, organismos como es el IEM, como es el Tribunal Electoral, ya estamos trabajando en ya los primeros pasos para lo que es el proceso electoral y bueno, creo que es importante resaltar que como organismos, quisiera expresarlo de una buena forma, pero bueno, que como organismos vamos a estar presentes en todo el ejercicio que implica precisamente un proceso electoral y que lo que se busque es que se garantice, ¿no? Que se garantice que sí los derechos político-electorales de todos como ciudadanos, sean candidatos, no sean candidatos, se lleven a buen puerto, ¿no? O sea, que sí terminemos unas elecciones para el 2024 que sean transparentes. Es correcto. Fíjate que si atendemos a la naturaleza o la razón de existir de los institutos electorales y de los tribunales electorales, pues esto atiende a la necesidad de que nuestras autoridades tengan legitimidad, que haya certeza de quién ganó y en función de ello, bueno, pues también hacerle el reconocimiento institucional a nuestras autoridades, que nos merecen pues nuestro respeto, y por eso es que tenemos que ir a votar, no dejar esa decisión en manos de terceros, sino que asumir también esa responsabilidad. Y como tú decías al principio, no nada más quejarnos y reprochar, sino a ver, ¿yo qué hago otra como vez el ciudadana, mismo, ¿no? como ciudadano? Claro. Para ir a manifestarme a través del voto, que es un arma poderosísima para cambiar el destino de nuestro país. Y eso lo vemos en los ayuntamientos, en nuestras diputaciones, en las gobernaturas, en senadurías, presidencias de la República. Y eso también me lleva a la importancia de, pues, cómo los ejercemos y qué hacemos también para asumir esa responsabilidad. Quiero, cerrar, no sé cuánto tiempo todavía nos quede. Nos queda ahí algunos minutitos, ¿no? Sí, todavía tenemos muy bien. Entonces, nos podemos explayar un poquito más. Fíjate, contarte que el Tribunal Electoral, pues, cumplió el año pasado 30 años de su creación. Es de los tribunales electorales locales con mayor antigüedad en el país. Hay algunos que están en su 20 aniversario, como por ejemplo el del Estado de México, que acabamos de estar la semana pasada, y ha evolucionado de una manera impresionante. Por ejemplo, de manera conjunta con el Instituto Electoral, con la Secretaría de Gobierno y con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de las Mujeres de Gobierno del Estado, formamos un observatorio de participación política de las mujeres, donde nos estamos rotando la presidencia. Y efectivamente dices, estamos por iniciar nuevamente proceso. Y nuevamente se empiezan a calentar todos los ánimos de la gente. Y qué bueno que lo hagan de manera positiva, como una manera apasionada de ejercer sus derechos políticos. Este observatorio de participación política ha generado esta posibilidad de que haya competitividad de las mujeres. Y te lo digo porque fue una de las preguntas hace rato. Me invitaron de una universidad a darles una charla a alumnos de Derecho, y una de las preguntas era ¿cómo le hacen o de qué manera se evita que los partidos políticos hagan trampa para postular a las mujeres solo en aquellas candidaturas donde saben que no tiene mucha fuerza ese partido político? Es una pregunta, pues, de un alumno de Derecho, y que le digo, pues, déjame decirte que es muy interesante esa pregunta y todavía más la respuesta, porque eso no lo dice necesariamente la ley ni la Constitución. Sin embargo, el INE y los institutos electorales, en cada elección, pues estamos comprometidos con mejorar nuestros derechos políticos y la calidad de los mismos. Entonces, se han establecido lineamientos a partir de los cuales se dice, a ver, partido político A, tú tienes en estos municipios, pues, alta competitividad, media competitividad y baja competitividad. En estos tres segmentos me vas a
a registrar o a plantear el registro del 50% de mujeres y hombres en los de alta competitividad, de manera que no solamente te los vas a dejar para los hombres, sí, claro, y en los de muy poca posibilidad de éxito vas a meter a las mujeres, que eso antes sí existía y era la constante, en donde les decían a las compañeras, pásenle a estos municipios y a estos distritos, porque pues al cabo que no ganamos, pero para cumplir la cuota, sí, pásenle, ahí les damos el registro, véngase compañeras, le pongo la silla para que se sienten. Sí, sí, sí. Entonces dices, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando? Porque precisamente es una manera de hacer un fraude a la ley. Sí, porque no es cumplir por cumplir, pues, como lo que decía, o sea, no es nada más por cumplir la cuota, sino que realmente sí haya una representatividad. Es correcta, y que además haya igualdad de condiciones de acceso de las mujeres y también de los hombres. Entonces, pues esto ha generado en ocasiones también en los partidos políticos un poco de preocupación, porque ahí te va otro asunto que me parece que ha impulsado esta posibilidad de restringirle facultades al Instituto Electoral, no solo de Michoacán, sino de todo el país, de generar estos lineamientos, y al tribunal de poder garantizar, a pesar de que no exista la regulación, o sea, omisa, es decir, que hay una falta de normativa y que lo puedan subsanar, como se ha hecho en este caso que te pongo el ejemplo. ¿Y qué pasó en la elección de gubernaturas, en donde 15 gubernaturas se iban a renovar? Entonces, hubo una acción interpuesta por una ciudadana que dijo, a ver, de estas 15, como a nivel gubernaturas, ¿cómo le hacemos para saber que efectivamente también haya más mujeres participando? Ella decía, oigan, yo quiero ser candidata a gobernadora, y de estas 15 yo quisiera que hubiera un pronunciamiento del Instituto Nacional Electoral en donde se diga que se reserve la mitad para mujeres de registro, porque eso no lo establece la ley ni la Constitución. Okay. Entonces, el Tribunal Electoral sí hizo esa interpretación y dijo 8 para hombres y 7 para mujeres. A mí me parece que si había menos mujeres era reservar 8 para mujeres y 7 para hombres. Claro. Pero bueno, sin embargo, ya implicó un enorme avance. Pero a partir de esta progresividad de los derechos y garantía de los derechos que se da a partir del INE y a partir de los tribunales, de los institutos electorales, finalmente de todos los tribunales electorales, pues es que se generó o pues empezó a cocinarse esta reforma en donde decían, a ver, tribunal electoral e institutos, ustedes no pueden hacer lineamientos, eso lo tiene que hacer el Congreso. Pero bueno, si no lo hace el Congreso, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos efectivo? Y pues si no se garantiza, pues tribunal, tú tampoco puedes ir más allá de lo que está expresamente normado, a pesar de que la Constitución habla de la igualdad de hombres y mujeres. Entonces, esto también habla de cómo hemos ido avanzando mucho más rápido en los institutos electorales y en los tribunales antes que en la normativa electoral. Por eso es que me parece muy, muy importante esta labor que se realiza desde los órganos electorales en favor de la ciudadanía. Así es, y la verdad es que creo que algo que me parece bien padre de esto, porque ya prácticamente tenemos que decirnos adiós, es que esto surge también de que una ciudadana levantó la mano. Y dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? A mí no me van a chamaquear, ¿no? Entonces, sí se me hace increíble que salga también a raíz de que una ciudadana levantó la mano y que esto nos ayude a darnos cuenta que realmente importa nuestra participación. O sea, realmente importa que como ciudadanos digamos, oye, quiero hacer valer mi derecho político electoral. Pero bueno, antes de irnos, quisiera que vayamos a escuchar esto de volada que es IEM Informa. Es una cápsula que tenemos preparada para ustedes, para que sepan qué es lo que estamos haciendo en el Instituto Electoral de Michoacán. Así es que vamos a escucharlo y volvemos para decirnos adiós. IEM Informa. IEM Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Te contamos que estamos muy emocionados por la primera edición del Democracia Fest con Juventudes en Zamora, Michoacán, que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo, ya que vivir la democracia es mucho más que votar o ser votado, es participar y ejercer ciudadanía para influir en la toma de decisiones y vincularse con acciones que contribuyan a construir una sociedad mejor. En el IEM continuamos trabajando con los diferentes sectores de la sociedad michoacana para garantizar su derecho a la información y generar así una participación efectiva donde se generen acciones en favor del fortalecimiento de la democracia.
Por otro lado, te contamos que el Instituto Electoral de Michoacán aprobó la conformación de 2 agrupaciones políticas estatales. Por primera vez desde 2014, cuando se reguló esta figura, Michoacán contará con la participación de las agrupaciones políticas Democracia en Libertad Michoacán y Acción Revolucionaria para la Transformación Social, cuyo registro entrará en vigor el próximo 1 de junio. Cabe mencionar que en enero pasado, 4 asociaciones civiles presentaron su solicitud de registro, entre las que se encuentran las antes señaladas, además de las denominadas Acción Política Ciudadana por la Igualdad y Expresión Social RFM, las cuales no tuvieron el registro correspondiente debido al que no alcanzaron el número de afiliaciones necesarias. Por último, pero no menos importante, te compartimos que el IEM fortalece su estructura con 5 personas que se integran al Servicio Profesional Electoral Nacional, las cuales fueron otorgadas bajo un concurso abierto, público, transparente y ciudadano. El Consejo General del IEM aprobó la designación de 5 plazas de nivel técnico de la convocatoria del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el concurso público 2022-2023 del Sistema de los Organismos Públicos Electorales Locales. Instituto Electoral de Michoacán. www.iem.org.mx. Ponte al corriente con IEM Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Instituto Electoral de Michoacán. Pues bueno, ya escuchamos ahí lo que es IEM Informa, que son estas pues acciones que estamos teniendo en el instituto, qué es lo que estamos llevando a cabo, para que todos ustedes sepan qué es lo que se está haciendo en el IEM, ¿no? Entonces, pues bueno, magistrada, es prácticamente tiempo de decirnos adiós, pero me encantaría escuchar con qué quiere cerrar, o sea, acerca de todo este mundo de lo que son los derechos político-electorales, ya hablando de lo que fue el tema de las mujeres, hablando de ejemplos como lo de los jefes de tenencia, hablando de un proceso electoral que ya se nos viene, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Con qué le gustaría cerrar? Claro que sí, mira, quisiera hacer la invitación a la ciudadanía a que nos acompañe al Encuentro Regional de Autoridades Electorales, tanto administrativas, es decir, institutos electorales y tribunales electorales locales de la 5ª circunscripción, que tiene, pues de alguna manera, como convocatoria por parte de la Presidencia de Sala Regional Toluca, el próximo 25 y 26 de mayo, en donde seguramente ya meritaría, creo yo, en que se hiciera también una charla ciudadana con nuestras invitadas e invitados, es decir, vamos a tener consejeras, consejeros, magistradas y magistrados de tribunales electorales locales, para que platiquemos y además nos pongamos al día de cómo las nuevas elecciones van trayendo nuevos criterios y que es importante ir a la vanguardia de todo ello y cerrar. Me parece como pues uno de los grandes pues politólogos y sociólogos como fue Martin Luther King, que decía I have a dream, y la verdad es que me gustaría decir que yo tengo el sueño de que las mujeres podamos ejercer de manera plena, sin necesidad de las acciones afirmativas, sino ya que se normalice esta lucha para la cual se ha pues trabajado durante décadas, durante 70 años que conmemoramos precisamente en este año 2023, de ejercer nuestros derechos político-electorales. Entonces tengo ese sueño de que las mujeres seamos vistas, tratadas y con pleno acceso en igualdad de condiciones que los hombres para ejercer los derechos político-electorales. Qué increíble. La verdad es que sí, que creo que yo también tengo ese sueño. Ya es momento de pues decirnos adiós. Magistrada Presidenta, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Y pues bueno, esperamos que Charla Ciudadana se vuelva a repetir con usted. Muchísimas gracias, Yuyunen, cuando gusten. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de la 1 de la tarde. Yo soy Yunuen Servín. Cuídense muchísimo. Y esto es Charla Ciudadana, es un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Un abrazo y un beso muy grande para todos. Bye, bye.
estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, estamos ya de regreso, yo soy Unuen Servín, qué bueno que siguen aquí con nosotros, que nos siguen acompañando. El día de hoy estoy muy bien acompañada por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán, que es Alma Baena. Y bueno, magistrada, pues estábamos hablando de todos estos temas que respectan a lo que es los derechos político-electorales, ¿no? En este bloque vamos a escuchar un poquito más adelante, quisiera que diéramos una pequeña introducción, vamos a escuchar un Vox Populi, ¿no? Que hicimos con la gente, nos acercamos a los ciudadanos, porque precisamente de eso se trata Charlas Ciudadanas, ¿no? De hablar con los ciudadanos, entender cómo es que ven las cosas, cómo es que las piensan y cómo tienen esta percepción, ¿no? de organismos electorales como lo es el Tribunal Electoral o como también lo es el IEM, ¿no? Entonces, bueno, platicábamos de esto y entre las preguntas que se les hizo a los ciudadanos, que bueno, ya las podremos escuchar ahorita, hablábamos acerca de esto que es el derecho a votar y ser votado, ¿no? Muchas veces se tiene como esta percepción de, uy, no, ¿yo cuándo voy a poder ser votado? ¿No? Es que ahí siempre, o sea, para llegar a un cargo público siempre es por relaciones públicas o siempre es porque el compadre o porque el favor o porque ya me puso no sé quién, pero todos como ciudadanos tenemos ese derecho y es un derecho político electoral. Es correcto, efectivamente, pues es muy interesante y ahorita que te escuchaba recordé que cómo también han ido evolucionando y progresando la posibilidad de participación de la ciudadanía. Ahorita te platicaba de las jefaturas de tenencia, de las encargaturas del orden, que son pues muy fáciles de estar involucradas en estos temas por la cercanía con tu colonia, con tu comunidad. Pero también recordemos que adicionalmente a la participación vía partidos políticos también se puede a través de las candidaturas independientes. Exacto. Entonces, bueno, pues eso también nos abre la puerta a la ciudadanía para poder crear una asociación civil con la gente que considere uno que pues, puede impulsar un proyecto, una plataforma legislativa o un plan de acción de gobierno y que sea también una de las alternativas que nos ofrece nuestro sistema electoral mexicano. Sí, la verdad es que está padrísimo, que bueno, esto evidentemente es parte de lo que es la participación ciudadana, ¿no? Muchas veces sí nos rehusamos incluso como ya por apatía y esto sucede también con el voto, o sea, a veces ya no queremos ir a votar porque es un tema de, es que siempre lo mismo, es que ya sé quién va a quedar o es que para qué, si hacen trampa, ¿no? Este tipo de cosas, pero algo que puede ayudar yo creo así a quitarnos esta apatía que luego tenemos para ir a votar es confiar en las instituciones, o sea, confiar en que realmente mi voto va a ser contado, confiar en que realmente si llegara a existir una violación en las leyes, pues va a existir un organismo como el Tribunal Electoral de Michoacán que va a decir, oye, no, o sea, aquí sí hubo una trampa o aquí sí hubo algo chueco, ¿no? Claro. Entonces, debemos de confiar en las instituciones, a final de cuentas, pues sí, nuestro voto cuenta. Por supuesto, y pues precisamente para cerrar la pinza de, bueno, yo quiero participar, pero ¿cómo le hago? Sí, claro. O ¿cómo ejerzo mis derechos político-electorales? Quiero platicarte que a partir del año 2020 el Tribunal Electoral, por reforma realizada por el Congreso del Estado, nos dotó de una defensoría electoral pública y gratuita para la ciudadanía. Entonces, esto nos permite también que la ciudadanía que quiere ejercer sus derechos políticos de votar, de ser votado, de hacer una asociación y ejercer de manera plena sus derechos, pero no sabe cómo hacerle y que dice, bueno, pero ¿a quién le pregunto? Entonces, en el tribunal tenemos una defensoría pública y gratuita a la cual invitamos para que acudan, pero bueno, les quisiera compartir el número de teléfono para que tomen nota a las personas que les interese. Es el 4431 130130, en donde pidan llamar que les conecten con la Defensoría del Tribunal Electoral y con mucho gusto estamos a la orden para poder orientar a la ciudadanía en relación con algún tema que tenga que ver con sus derechos político-electorales. Y si no fuéramos la instancia competente, de todos modos estamos capacitados para dar la orientación, la canalización a la institución competente. Y en caso de que seamos competentes, pues también para llevar la representación, elaborarles su demanda de juicio ciudadano y que se les puedan restituir sus derechos políticos violentados. Entonces, esto me parece también muy importante y agradecer este espacio para difundirlo, para que la ciudadanía sepa que no es algo así como etéreo, que cómo lo materializamos, sino que pues es una manera que si tiene uno una inquietud, pues que no duden en llamar vía telefónica, porque pues sabemos que luego hay mucha gente
que le cuesta trabajo y además dinero desplazarse de cualquier de la geografía michoacana. Entonces, que sepan que está ese número de teléfono dispuesto para la ciudadanía, que puedan pues desarrollar ahí su consulta, y ya si es necesario, bueno, pues hasta vía digital podemos ir enviando documentación que se requiera y facilitarle. La verdad es que eso queremos, que la ciudadanía se sienta que hay una instancia en donde pues estamos para facilitarles en el ejercicio de sus derechos políticos. No, pues está súper padre. No hay ahí excusa para nadie de los que nos está escuchando, ¿no? De que quieran acercarse al tribunal. Ya la magistrada nos puede compartir el número. Y bueno, ahora sí, magistrada, vamos a ir a este Vox Populi. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la gente respecto al tema de los derechos político-electorales. Y retomamos lo que estábamos hablando acerca de esto del votar y ser votado y todo este show. Vamos a escuchar a la ciudadanía y volvemos. Muy buenos días. ¿Sabe que como ciudadana tiene derechos político-electorales? Sí. Muy bien. ¿Y cómo ejerce este tipo de derechos? Pues yo digo que bien. Cuando son elecciones, por ejemplo, votaciones, ¿usted acude? Sí. ¿Y qué le parece este ejercicio democrático? Pues yo digo que bien. Muy buenos días. ¿Sabía que como ciudadana tiene derechos político-electorales? Buenos días. Sí lo sabía, pero no pensé que ya estuvieran pues así al aire o ya hechos. ¿Y qué opina al respecto de este tipo de derechos? Pues que está bien, porque así cada uno decide su libre albedrío por quién votar y decidir. Sí, me gusta. Qué bueno que los estén haciendo y para que haya más difusión en este tema. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sabes qué son los derechos político-electorales y sabías que como ciudadano los tienes? No sabía. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, los derechos político-electorales son derechos que todos como ciudadanos tenemos, como para, por ejemplo, votar y ser votados. Entonces son esos. Claro, es que no los conocía con ese nombre. Ok, ¿y qué opinas al respecto? Pues yo siento que sí son muy importantes, no muy relevantes, porque pues son para votar más que nada, ¿no? Entonces siento que pues, todo tiene, bueno, a partir de los 18 años nos enseñan que tienes el derecho de votar, pero nadie te enseña a tomar o saber esa decisión de tomar hacia cuál partido ir para poder votar hacia él. Estamos de regreso, pues bueno, ya podemos escuchar a los ciudadanos decir qué piensan acerca de lo que son los derechos político-electorales. Por ahí 2, 3, ¿no? Que decían, no, pues la verdad es que, era eso, no sabía cómo se llamaban, ¿no? Y que era lo que comentábamos ahorita, o sea, el simple hecho de votar y ser votados, lo que comentábamos ahorita de que íbamos entrando en esta parte de la apatía que a veces sentimos al ir a votar, pero que debemos confiar en las instituciones que tenemos al frente, ¿no? Sí, digo, desafortunadamente esto nos ilustra casos de personas que pues no tienen la menor idea de qué se trata, pero bueno, ya cuando se les da una pista y le dicen, oye, pues es que, a ver, ejerces tus derechos político-electorales, pues creo que sí, pero cuando le dices, bueno, vas a votar y sacas tu credencial de elector y tal, ya la gente ya en un ejemplo de la vida real identifica que efectivamente de eso se tratan nuestros derechos políticos. Eso, nada más sí, que bueno, no sabía que así se llamaba. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, qué interesante pues escuchar que la gente sí sabe de qué se tratan sus derechos, pero a veces no sabe, mucho menos con qué autoridad competente puede ir a ejercerlos, de manera que pues esto es muy importante y creo que Charlas Ciudadanas precisamente contribuye a eso, a que la ciudadanía pues sepa que esos son sus derechos político-electorales, cómo los puede ejercer y pues espero que con esta charla y esta plática que estemos teniendo, pues la gente sí se anime y que considere importante pues desde ejercerlos para que participe a ser encargado del orden de su colonia o jefe de tenencia de su comunidad. O también formar, por ejemplo, pues las asociaciones civiles para conformar una agrupación política, claro, ser candidatos independientes y también ahorita en el Instituto Electoral están en proceso para hacer el reconocimiento de nuevos partidos políticos locales. Híjole, sí, que fue un arduo trabajo el que se llevó a cabo para esto que fue la conformación de los partidos políticos locales. Se está llevando todo el proceso, también está todavía todo este tema de
de las agrupaciones también, ¿no? Las agrupaciones políticas, que bueno, ya son temas que también hemos ido platicando en charlas, pero ahorita nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver con más, volvemos con el último bloque ya para irnos despidiendo poco a poco, así es que no le cambien, quédense aquí con nosotros. Yo soy Yunuen Servín y esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos con más, no le cambien. Estamos ya de regreso en Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán. Yo soy Yunuen Servín y por supuesto estamos a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy estoy muy bien acompañada por la magistrada Alma Baena, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y con quien, bueno, estábamos platicando acerca pues de los derechos político-electorales, ¿no? Ya, magistrada, en el bloque pasado nos contaba un poco acerca de las atribuciones que tiene el Tribunal Electoral, qué es lo que hacen. Hablábamos incluso hasta de este pequeño mal que tienen los organismos electorales, ¿no? Que es esta mala percepción de que si no hay elecciones, entonces no están trabajando, ¿no? Pero sí hay un montón de cosas que se hacen y siempre hay un constante trabajo, ¿no? Entre, pues digo, capacitaciones y un montón de cosas más. Se me venía a la mente incluso una capacitación que hubo en conjunto con el IEM y el Tribunal Electoral el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, respecto también al tema de lo que era la violencia política en razón de género, por ejemplo, ¿no? Y que este tipo de capacitaciones abonan también para fortalecer los derechos político-electorales. Por supuesto, Yunen, y das al clavo con un tema sumamente interesante, preocupante, pero del cual estamos pues tomando las medidas que se deben de realizar para la protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Sí. Nada más y nada menos este año celebramos o conmemoramos el 70 aniversario del ejercicio del voto ciudadano por parte de las mujeres. 70 años no son nada. No es nada. La verdad es frente a toda la historia que tiene nuestro país y muchos otros países, pues 70 años no es nada. Sí, si ponemos, un derecho relativamente nuevo, ¿no? Podríamos decir. Es correcto. Para las mujeres es nuevo y por ese motivo es importante identificar, y por eso nos hemos hermanado el Instituto Electoral con el Tribunal para hacer capacitaciones en ese tema, porque fíjate que no hace ni siquiera 4 años que se publicaron reformas a 8 leyes con la finalidad de establecer el marco normativo de la violencia política por razón de género. Es decir, también muy poquito tiempo de que hay un marco normativo y que se visualiza por las autoridades de que las mujeres que quieren participar y ejercer sus derechos político-electorales son víctimas de violencia. ¿Y luego qué pasa? O sea, una vez que llega una mujer, accede al cargo, ¿qué pasa con ella cuando es víctima de violencia? Entonces, aquí participamos de manera conjunta el instituto y el tribunal. Cuando una mujer considera que se ha vulnerado su derecho, asiste al instituto y narra cuáles son los hechos por los cuales han sido víctimas de violencia, que tenemos desde casos de que no les entregan información completa para acceder a una sesión de cabildo por parte del presidente municipal o de alguna autoridad municipal, de que no le dejan regresar al cargo, de que no le pagan completo sus emolumentos, de que concluyen el cargo y no se les liquidó, no se les terminó de pagar todo. Pero también tenemos otros casos en donde las mujeres que están ejerciendo este cargo son víctimas de amenazas, de violencia, de golpes, de amenazas de ellas en contra de ellas, de sus familias. Mujeres que han tenido que desplazarse de su municipio y renunciar al cargo porque ya no pudieron. Es correcto, lo que te estoy platicando son de casos que ya los hemos tenido, que los estamos teniendo, y que en primera instancia el Instituto Electoral recibe la queja, la denuncia, recaba las pruebas, convoca a una audiencia en donde la persona señalada como autoridad responsable es convocado para que pues también aporte sus pruebas de descargo de por qué considera que no se está ejerciendo, y una vez que está debidamente integrado el expediente lo mandan al tribunal y el tribunal
todavía tiene la oportunidad de que con perspectiva de género considere que a lo mejor hay alguna prueba que es contundente o definitiva para poder decir, efectivamente hay violencia política en contra de esta regidora, de esta síndica, de esta presidenta municipal, y entonces se sanciona a la autoridad y se le pone en el Registro Nacional o Estatal de personas que violentan derechos político-electorales de las mujeres, y también se puede poner como sanción, como ya ha ocurrido, una disculpa pública de la autoridad responsable, la obligación de tomar cursos, capacitación para identificar la perspectiva de género, para proteger la imagen y personalidad y la voz de menores de edad que luego aparecen en publicidad, en donde no cuentan con la autoridad de los padres de familia. Y en este tipo también de acciones, que son los procedimientos especiales sancionadores, participamos de manera conjunta en la protección de los derechos de las mujeres. Sí, así es. La verdad es que sí es un tema bien interesante, y bueno, en otros programas que hemos tenido ya en Charlas Ciudadanas, donde hemos ahondado un poquito más en lo que es la cuestión de la violencia política en razón de género, en algún punto llegábamos a hablar con algunos de nuestros invitados acerca de que esta violencia se puede ejercer no solamente por personas a lo mejor con el mismo cargo que la mujer que pueda ser violentada, sino que puede ser ejercida incluso por periodistas, puede ser incluso ejercida por de ciudadanos que atacan, ¿no?, a las mujeres precisamente por una cuestión de violencia política en razón de género. Entonces, pues esta parte también es importante resaltarla, ¿no?, que puede suceder en muchos ámbitos. Es correcto, y que también ahora con nuestra era digital, pues ¿no?, es muy frecuente que un alto índice de denuncias y de quejas por violencia política se den en este ámbito de las redes sociales, de las publicaciones, es que de las fácil aplicaciones. Es, ¿no?, detrás de una pantalla llegar y hacer un comentario y decir, sí, ay, sí, ¿no?, fulanita de tal y que no sirve para nada, o está ahí porque, no sé, se me viene a la mente un comentario porque, pues por un tema no sé, sexual, logró llegar a donde está, ¿no? Este tipo de cosas que pueden recaer en esto, en lo que es la violencia política en razón de género. Y sí, definitivamente las redes sociales son un espacio que han, pero permeado muchísimo esta situación. Es correcto. Fíjate que hay muchísimas modalidades para ejercer la violencia política en contra de las mujeres. Recuerdo el caso de una representante popular que quería reelegirse, y por WhatsApp una persona, refugiada en el anonimato por supuesto, compartía fotos de ella desnuda, aduciendo pues que era una persona que pues de quien se mofaba y lo circulaba, y después publicaba en Facebook a la par de que mandaba por WhatsApp las imágenes diciendo, ¿a poco quieres todavía continuar con un gobierno desnudo? Burlándose y difundiendo. Y cuando el Instituto Electoral ordenó una medida cautelar de bajar esa publicación, él decía, no se preocupen, el instituto ya me lo ordenó, pero por inbox les mando la información. Sin embargo, bueno, pues la idea es que no se queden esas circunstancias sin señalar, sin visibilizar, sí, y claro, que las autoridades no nos quedemos así y que generemos impunidad, sino que se sancione a la persona que esté cometiendo ese tipo de violencia, pero también a las que no les facilitan, o a los que no les facilitan, también por supuesto a los hombres. Tenemos casos de regidores que recurrentemente iban al tribunal y decía, ahora no me citaron debidamente, y se sancionaba, ahora no me entregaron esta información. Y también van escalando el monto de las sanciones pecuniarias, es decir, económicas, y que se establece claramente, son del bolsillo personal del representante popular, no sino de que padre, mira, de la bolsa pública pago, ¿no? O sea, es correcto. Sí, con los impuestos de todos los ciudadanos, no, pues tampoco es la de ahí. Entonces esto también se vigila, o sea, que sí se corrobore que sea del bolsillo de la persona que cometió pues el delito, ¿no? Llamémoslo de esta forma. Claro, esta conducta. Y bueno, también tenemos casos pues preocupantes, y que además, bueno, desde mi punto de vista esperanzadores, porque yo emití 2 votos particulares en 2 asuntos que seguramente la ciudadanía ha estado muy enterada de los mismos, que son los de violencia política en Aguililla, los de violencia política en Penjamillo, en donde pues yo emití votos particulares considerando que sí había elementos para identificar y sancionar a las autoridades responsables por violencia política, en uno por ingresar a un aula o a la sesión de cabildo con personal armado, aunque fueran de protección de una de las representantes populares, pero lo que decía es, pues no haya justificación para que hasta ese punto ingrese personal armado, y que claro, pues la Sala Toluca está por resolver ese asunto, ojalá que le entre al fondo
y que nos dé más luz sobre estos temas. Y otro, pues también complicado, que finalmente concluyó en la desaparición del Ayuntamiento de Penjamillo por la renuncia, en donde expresamente las regidoras dicen: porque temo por mi vida, por mi integridad y la de mi familia, ya que he sido víctima de amenaza, de lesiones, de golpes y de violencia por parte también de agentes armados que se han metido a nuestras casas, que nos han violentado, y que entonces digo, bueno, pues hay que indagar quién es la persona responsable y sancionar lo conducente, porque me parece que este ambiente de violencia pues no tendría por qué haber concluido de manera anticipada el cargo para el cual fueron elegidas por parte de la ciudadanía. Entonces, en ese tipo de asuntos es como podemos materializar y garantizar que las mujeres puedan concluir su cargo para el cual fueron elegidos. Y por supuesto también los hombres, ¿eh? Estos cargos los hablaría pues tanto para mujeres y para hombres. Sin embargo, el elevado índice de asuntos que tienen esta connotación de mayor grado de violencia, pues son en contra de mujeres. Sí, claro, pues es algo a lo que definitivamente se le tiene que poner atención, ¿no? Y bien fácil podríamos pensar, mientras la escuchaba ahorita, magistrada, me quedaba pensando en que bien fácil a veces podemos pensar en esta forma de, es que los gobernantes y no hacen y no, o sea, no llevan a cabo sus labores, lo que decíamos en el bloque pasado, las quejas que luego como ciudadanos tenemos, pero también creo que es sumamente importante resaltar cuando hay quienes sí quieren ejercer bien su puesto, ¿no? Como servidores públicos. Hay quienes realmente están con toda la intención de ejercer bien el cargo, pero suceden este tipo de cosas que se los van impidiendo, ¿no? O volviendo al caso de lo que decíamos de las mujeres de manera muy general, cuando existen este tipo de violencias por omisión, que también lo mencionaba hace ratito, ¿no? El hecho de no te doy este tipo de información, o sea, omitir este tipo de cosas también es violencia y no me permite ejercer bien mi cargo, ¿no? O sea, si yo tengo toda la intención de sí, ¿no? Cumplir como funcionaria pública y me están negando este tipo de cosas, pues también es violencia, o sea, y hay que dejar claro eso, o sea, hay gobernantes que de verdad tienen, servidores públicos que tienen toda la intención de sí hacer bien su trabajo, pero por este tipo de omisiones y violencias pues no se pueden llevar a cabo. Y se debe velar porque sí se cumpla, ¿no? O sea, el ejercicio público también. Claro que sí, Yunuen. Y también viéndolo desde el lado positivo, porque yo creo que sí es importante centrarnos ahí y poder rescatar e ilustrar y compartir con el público las cosas buenas que se han hecho a través de los tribunales y de los institutos. Y tengo que decir que, bueno, esto empezaron con las acciones afirmativas, en donde se les decía a los partidos políticos, bueno, un 70-30, 30 mínimo de mujeres, un 60-40. En este momento estamos en un 50-50 porque se considera que ya estamos en condiciones de que todas y todos los partidos políticos puedan garantizar, los tribunales, los institutos. Y bueno, simplemente para muestra un botón, como en el Congreso del Estado de Michoacán jamás habíamos tenido pues ni paridad de entre mujeres y hombres. Y ahorita tenemos 25 mujeres diputadas de un total de 40. De manera que este dato histórico es muy importante y también refleja estas luchas de hombres y de mujeres. Tengo que decir que hay hombres muy valiosos que han sido aliados y del reconocimiento de los derechos por igual para hombres, para mujeres, para migrantes, indígenas, comunidad de la diversidad sexual y bueno, muchísimos otros grupos vulnerables. Tenemos también que decir que en el Tribunal Electoral por primera vez somos mayoría mujeres que integramos a las magistraturas, cuestión que no había existido jamás en la historia del tribunal. Bueno, y usted es la presidenta también, ¿no? Entonces también esa parte creo que es importante resaltar. Sí, bueno, pues que no hay tampoco esa restricción por el hecho de ser mujer para poder representar y presidir el tribunal, es correcto. Sí, pues increíble, la verdad. Qué gusto, qué bonito se siente como mujer, ¿no? Ver a una mujer con este cargo y poder estar entrevistándola. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa. No se vayan, quédense aquí con nosotros que vamos a seguir hablando de este tema que son los derechos político-electorales. Ya hablamos un poquito en lo que respecta a las mujeres, pero seguiremos ampliando el tema. Así es que quédense aquí. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos.
¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto me da saludarlos en esta tarde ya de jueves aquí en un programa más de Charlas Ciudadanas. Ustedes lo saben, Charlas Ciudadanas es un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Yunuen Servín, qué gusto de verdad que puedan estar acompañándonos en este día que, híjole, la verdad traigo un tema súper interesante que voy a estar compartiendo con ustedes hasta las 2 de la tarde, así es que quédense aquí conmigo porque aparte de todo para este tema que es acerca de los derechos político-electorales que todos como ciudadanos tenemos, pues bueno, tengo una experta en el tema que de verdad me engalana tenerla en cabina el día de hoy y se las voy a estar presentando más adelantito, pero primero quiero que podamos escuchar un poco acerca de qué es lo que vamos a platicar en este día para que todos ustedes tengan un contexto y ahora sí, después de esta cápsula que vamos a escuchar, les presentaré a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a escuchar esta cápsula y no le cambien, quédense aquí conmigo. Muy buenos días. ¿Sabe que como ciudadana tiene derechos político-electorales? Sí, Muy bien. ¿Y cómo ejerce este tipo de derechos? pues yo digo que bien. Cuando son elecciones, por ejemplo, votaciones, ¿usted acude? Sí, ¿Y qué le parece este ejercicio democrático? pues yo digo que bien. Muy buenos días. ¿Sabía que como ciudadana tiene derechos político-electorales? Buenos días. Sí lo sabía, pero no pensé que ya estuvieran pues así al aire o ya hechos. ¿Y qué opina al respecto de este tipo de derechos? Pues que está bien porque así cada uno decide su libre albedrío por quién votar y decidir. Sí, me gusta. Qué bueno que los estén haciendo y para que haya más difusión en este tema. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sabes qué son los derechos político-electorales y sabías que como ciudadano los tienes? No sabía. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, los derechos político-electorales son derechos que todos como ciudadanos tenemos, como para, por ejemplo, votar y ser votados. Entonces son esos. Claro, es que no los conocía con ese nombre. Ok, ¿y qué opinas al respecto? Pues yo siento que sí son muy importantes, no muy relevantes, porque pues son para votar más que nada, ¿no? Entonces siento que pues, todo tiene, bueno, a partir de los 18 años nos enseñan que tienes el derecho de votar, pero nadie te enseña a tomar o saber esa decisión de tomar hacia cuál partido ir para poder votar hacia él. Estamos ya de regreso y bueno, ya pudimos escuchar el tema que vamos a estar platicando el día de hoy, que es acerca de los derechos político-electorales. Ya les estaba yo adelantando que el día de hoy tengo una invitada súper especial que me siento muy engalanada en la cabina por tenerla y es que estoy ya muy bien acompañada por la magistrada Alma Baena, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Magistrada, buenos días, bueno, más bien tardes ya, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Yunuen? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, estar aquí, agradecer al Instituto Electoral de Michoacán por esta honrosa invitación, por supuesto a ti, Yunuen, por poder compartir la cabina unos minutos y por supuesto, pues por incidir en el conocimiento de nuestros derechos político-electorales, agradecer al sistema michoacano que nos facilite sus instalaciones para poder llegar pues de manera más cercana a todas las regiones del estado de Michoacán y poderles platicar de qué hace el Tribunal Electoral, de qué manera nos vinculamos con el Instituto Electoral y cómo incidimos en los derechos político-electorales de la ciudadanía. Híjole, un tema que está bien amplio, la verdad, y que abarca muchísimas cosas. Y bien lo dice, magistrada, creo que este tipo de espacios, como es Charlas Ciudadanas, ayuda muchísimo, ¿no? A este acercamiento con la gente, de ahí precisamente también el nombre, ¿no? Buscar que podamos entablar esta conversación con todos los ciudadanos y que podamos entender de mejor manera este tipo de términos que luego a veces como ciudadanos se nos complica, ¿no? Es como, a ver, ¿qué derechos políticos electorales? No entiendo de qué trata, yo los tengo, no los tengo, o es algo que solamente tienen, no sé, personas que están dentro de la política o no, pero todos los tenemos, ¿no? Por supuesto, Yunuen, y la verdad es que celebro que se realice este programa de Charlas Ciudadanas porque es la manera de hacer accesible el lenguaje que luego utilizamos las autoridades electorales para hacerlo más ciudadano, que cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene derechos político-electorales y pues informarles cuáles son. A veces ni siquiera les saben denominar, saben que existen, pero no saben cómo se llaman, no saben cómo ejercerlos, ante qué autoridad hay que ejercerlos y toda la pluralidad de pues derechos que se pueden
que tienen relación con los derechos políticos electorales y de qué nos encargamos las autoridades. Entonces, la verdad, felicitar el programa de hacerlo lo más posible ameno y interesante para la ciudadanía. Pues sí, precisamente. Que no le cambien, es lo que tratamos. Y creo que magistrada está tocando un tema bien importante, que es esta parte de que desconocemos luego esto de los derechos político electorales, ¿no? Mencionaba algo que se me hace súper importante, que es los ejercemos, pero no estamos siendo conscientes de que es un derecho político electoral. O sea, para poner el ejemplo más claro de todos es cuando vamos a votar. Claro. O sea, ese es un derecho político electoral que todos como ciudadanos tenemos, ¿no? Pero luego desconocemos el nombre, el término, y cuando escuchamos a diferentes personas hablar de ellos, como, ay, quién sabe de qué estarán hablando, ¿no? Política, no, gracias, no quiero escuchar de eso, pero en realidad los ejercemos. Es correcto. Por el simple hecho de ser ciudadanos, tener 18 años de edad, pues ya tenemos la calidad de ciudadanía, y que eso implica también asumirla de manera responsable. Así como en algún momento decimos, bueno, ya queremos tener nuestra credencial de elector para poder acceder al antro y salir y acceder a muchos lugares, bueno, pero también tiene otra utilidad nuestra credencial de elector. Y sobre todo, bueno, como los tribunales incidimos. Normalmente nos dicen, oye, en el tribunal ven el tema de las tarjetas del INE. Y dicen, no, pues la credencial de elector. Y bueno, esas cosas que entendemos que a veces para la ciudadanía es difícil comprender de qué se encargan los organismos electorales, los institutos electorales, de qué se encargan los tribunales electorales. Y algo muy importante que saco a colación en relación con las recientes marchas de la ciudadanía para proteger y para garantizar la integridad del INE, pues a la gente le queda mucho más claro qué hace el INE, y una institución que es conocida, que uno se siente familiar con ella, pues es digna de protegerse por la ciudadanía. Exacto. Porque te sientes vinculado y sabes de qué se trata. Sí, no hay como un sentido de pertenencia. Exactamente, pero por ejemplo, ahora que están en boga también de interés unas iniciativas para restringir derechos a través de la protección mediante los tribunales electorales, que es en donde nosotros estamos, pues luego la gente dice, pues es que no sé ni siquiera qué hace el tribunal, claro, y a mí en qué me afecta o me perjudica que esa iniciativa le quite atribuciones al tribunal. Entonces, efectivamente, necesitamos conocer para tener esta identidad y esta pertenencia, y también poder defender a las instituciones. Ok, entonces vamos desmenuzando todo poquito a poquito. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, principales funciones. Bueno, las principales funciones que la ciudadanía tiene como más familiarizada es que cuando hay una elección, si hay controversia, si no hay claridad de quién resultó ganador, o si el que quedó en segundo lugar quedó muy cerca del primero y considera que tiene elementos, pruebas, a partir de las cuales puede impugnar ese resultado y revertirlo y cambiar este resultado, es como lo más tradicional que conocemos como funciones del tribunal. Sin embargo, cuando no hay proceso, normalmente pues dirán, ¿qué hace el tribunal? Ay, qué bueno, ¿no? Es un mal del que yo creo que sufren muchos organismos electorales, que es, si no hay elecciones no están trabajando, pero exacto, de verdad hay un montón de trabajo, en serio. Sí, por supuesto, pero además, bueno, comentarte que pues es que nuestros derechos políticos los ejercemos todos los días. Y para muestra un botón, los asuntos que más nos llegan son juicios de la ciudadanía, es decir, como el amparo en materia electoral, cuando la ciudadanía va a elegir a sus auxiliares de la autoridad municipal, es decir, jefes de tenencia, encargados del orden, en donde también hay participación de la ciudadanía de manera directa, libre, espontánea, pues se organizan para decidir quién va a ser tu jefe de tenencia en zonas rurales, o la encargatura del orden también en zonas rurales y urbanas, de manera que tienen un representante de su colonia, de su comunidad. Entonces, también si hay conflictos, falta de certeza, entrega de dádivas, actos anticipados de campaña, o incluso, por ejemplo, colocación de propaganda o vinculación de las candidatas o candidatos con algún partido político, todos estos elementos pueden darnos para repetir la elección, para anularla y repetirla. Pero también hay casos en donde los mismos ayuntamientos no convocan a la renovación de los jefes de tenencia y encargados del orden. Entonces también la ciudadanía viene al tribunal y nos dice, oye, necesitamos que tú obligues al ayuntamiento a que convoque elección porque yo quiero elegir a mi jefe de tenencia, a mi jefa de tenencia, mi encargado o encargada del orden.
Entonces es otro de los ejemplos no, pues que está podemos increíble. hablar. Sí, claro, o sea, son muchísimas cosas y luego a veces pasa que como ciudadanos caemos en una constante como estarnos quejando, ¿no? Como de, es que no hacen, es que no sé qué, señalamos un montón o no, o expresamos que no estamos conformes con ciertas cosas que nuestros gobernantes hacen, pero muy pocas veces ejercemos también la participación ciudadana. O sea, muy pocas veces acudimos, ¿no? Como al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a decir, oye, justo el ejemplo que nos acaba de poner, ¿no? Quiero que el ayuntamiento convoque ¿no? Para este tema de los jefes de tenencia. Digo, no, hay quienes lo hacen, ciudadanos, claro, porque es precisamente algo en lo que ustedes trabajan y que hacen, pero creo que está padre también que si hay alguien que a lo mejor tiene la intención de hacer algo así, pero desconoce a dónde acudir, sepa ahora, ¿no? Que el tribunal precisamente se encarga de este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto, magistrada. No le cambien a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando, porque seguimos con este tema que es súper importante acerca de los derechos político-electorales, y esto es Charlas Ciudadanas. Así es que quédense aquí conmigo, volvemos con más.